Esta bienaventuranza nos habla: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre física es una de las necesidades humanas más urgentes que tanto el ser humano como cualquier ser vivo puede tener. Mahatma Gandhi decía que ni siquiera Dios puede hablar a un hombre hambriento si no es en términos de pan. Y la realidad es que vivimos una vida donde siempre estamos necesitando alimento. El hambre es algo que se origina en el interior, algo dentro de nosotros. Comer es necesario para vivir y sentimos hambre cuando llevamos muchas horas sin comer. Cuando nosotros tenemos hambre, buscamos de alguna manera satisfacer esta hambre, y esto nos va a llevar probablemente a trabajar para poder tener dinero para comprar lo necesario, o puede ser tan sencillo como sencillamente ir a la cocina para buscar algo que queremos comer. Cuando estamos muertos de hambre, como decimos nosotros, nos mostramos irritados, nos mostramos molestos por la necesidad tan grande que tenemos de poder comer. Saciar ese apetito es el único objetivo que tenemos en la vida. Así que estamos hablando de algo que es muy importante, muy necesario en la vida del ser humano. Recientemente, hace algunos años, hubo una hambruna en una región que se llama Madagascar. Tal vez ustedes han escuchado de esta isla, Madagascar. Tengo una fotografía aquí. Y en esta isla, en Madagascar, hubo una gran hambruna que afectó a 1.5 millones de personas. Fíjense, una isla tan preciosa, llena de tanta diversidad de animales, de fauna y también de flora, pero fue afectada por una gran hambruna que afectó, estoy hablando de hace 3 años, a 1.5 millones de habitantes. Sin embargo, no se compara en nada con la gran hambruna china que sucedió entre 1958 y 1962. Ahora fíjense, en esta hambruna de esta ocasión en China murieron 76 millones de personas. Ahora, fueron 36 millones de personas que murieron de hambre y murieron 40 millones de niños que no nacieron debido al hambre. Estamos hablando de una hambruna que afectó a 76 millones de personas. Cuán importante, hermanos, es comer, ¿no? Y a lo mejor aquí en Estados Unidos a veces pensamos, bueno, comemos en abundancia y tenemos de todo, pero hay muchos lugares, probablemente inclusive aquí, y muchos lugares en el planeta donde la gente no tiene que comer, y es una necesidad muy, muy grande. De hecho, el libro de Apocalipsis menciona la hambruna como una de las fuerzas de muerte más poderosa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 8, hablando de las cosas que han de suceder, y probablemente, hermanos, empezamos ya a verlo esto en el mundo. Desde toda la historia ha habido tiempos de hambre en el mundo, pero vendrá un tiempo terrible. Dice Apocalipsis 6:8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y se menciona entonces en este pasaje, hermanos, el hambre, la hambruna, como una de las fuerzas letales que matan a los seres humanos. Ahora, si el hambre es algo terrible, hermanos, imagínense la sed. La muerte por sed, hermanos, es terriblemente espantosa. Y de hecho quiero recordarles que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, estaba muriendo por nosotros, Él tuvo una sed, esa sed que le llamamos rabiosa, donde lo que empieza uno a sentir es cómo se acartona la lengua. De hecho llega el momento en que, si alguna vez han tenido una sed intensa, hermanos, y bueno, yo en alguna ocasión lo he padecido, estuve a punto de tal vez morir de insolación en alguna ocasión, llega el momento que uno no puede ni siquiera ya pasar. Se traba la garganta, algo sucede, se seca completamente. Es tal vez una de las muertes más horribles. Al llegar al nivel de deshidratación, la lengua se acartona.
La mente deja de funcionar correctamente. Por eso, cuando una persona está en peligro de caer por no tener agua, esa persona puede perder inclusive la conciencia o empezar a ver cosas que no están sucediendo. Los órganos internos dejan de recibir sangre. El individuo literalmente enloquece a causa de que el cerebro se encoge. Piensen en eso. Nuestro cuerpo está hecho de un 60-70% de agua. Cuando se le quita esto, entonces suceden muchas cosas. Los miembros de nuestro cuerpo sufren calambres, la visión se nubla. Y en una condición así, hermanos, está uno a minutos de sencillamente morir. Qué interesante que nuestro pasaje dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una persona, hermanos, solamente puede vivir sin comida y sin bebida un lapso de entre 8 y 21 días. Ahora pensaríamos que es mucho, pero realmente no es mucho. Estamos hablando de 1 a 3 semanas en que una persona puede morir si no come y si no bebe. Va a depender de muchas condiciones. Pero nuestro pasaje que estamos estudiando esta mañana, hermanos, Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lo que me hace pensar es que así como necesitamos alimento, necesitamos pan, necesitamos agua, la Biblia nos dice que una necesidad que tenemos imperiosa en nuestras vidas es la justicia. Y necesitamos tener hambre y sed de justicia. El texto no dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad. Mucha gente no tiene hambre y sed de felicidad. No dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de poder, los que tienen hambre y sed de posesiones, bienaventurados los que tienen hambre y sed de dinero, de fama. Como mencionábamos el domingo pasado, ¿no? Una de las metas de los millennials hoy en día es poder ser famosos, y todo el mundo quiere ser youtuber y todo el mundo quiere tener fama. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre que está descrito en este versículo, hermanos, no es aquella agradable hambre que satisfacemos con un bocadillo, ¿no? Cuando decimos, tengo como ganas de algo, ¿no? Y vamos al refrigerador y tomamos a lo mejor un panecito, le untamos de mermelada o unos cacahuates. No es la sed tampoco que se puede mitigar con una taza de té o de café y decir, me siento muy bien. Está hablando el Señor del hambre de la persona que está a punto de morir por no comer, de la sed de la persona que está a punto de morir por no tomar agua. Son sensaciones muy profundas, si usted lo piensa. Ahora, no sé, ¿alguien ha tenido hambre últimamente, hermanos? ¿Hay alguien? O a lo mejor ya no, ¿verdad? Estamos aquí y decimos, bueno, comemos re bien y comemos a nuestras horas. Pero está hablando de ese dolor cuando nosotros no satisfacemos esa necesidad. Y lo primero que quiero que piensen, hermanos, es lo que dice el Salmo 42, versículos 1 al 3. Dice ahí, y bueno, acuérdense que pongo algunos textos en la pantalla, pero otros textos los vamos a leer de nuestra Biblia. This is Psalm 42, verses 1 to 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto, hermanos, nosotros tenemos esa sed de Dios en nuestra vida? ¿Hasta qué punto, como un ciervo? Y vean la expresión que usa el pasaje, como el ciervo brama. Ahora, si usted se pone a pensar, los ciervos buscan el agua por diferentes razones. Una es por la sed. Ustedes saben que el ciervo es un animal que brinca. Estoy hablando de un venado que brinca por todos lados, que anda en el bosque, que anda huyendo. Y ese animal es un animal muy fuerte que necesita beber agua, y cuando tiene sed va a los ríos, a los lagos con una gran sed. Pero también es un animal
que por su misma actividad despide un aroma. Y cuando ese ciervo sabe que él huele mucho ese aroma, él sabe que cualquier animal que quiera matarlo y comérselo, lo va a encontrar por el olfato. Entonces el ciervo va a las aguas para bañarse. Piensen en esto. O sea, estamos hablando nosotros acerca del deseo que tenemos de Dios en nuestra vida, el deseo de tener limpieza en nuestra vida, el deseo de también tener nosotros todo lo que es necesario espiritualmente en nuestra vida. Mi alma tiene sed de Dios. Esa debe ser nuestro objetivo. Gracias a Dios que están aquí esta mañana. Bendito el nombre de Dios que están aquí, porque estamos haciendo lo más importante. Podríamos estar en un restaurante comiendo, o podríamos estar alimentando nuestra mente leyendo un libro o viendo la televisión en algún lugar, pero estamos en este momento alimentándonos espiritualmente, buscando a Dios. Queremos conocer a Dios y queremos de Él en nuestra vida. De eso se trata esta bienaventuranza. La palabra que utiliza cuando habla de justicia es la palabra griega dikaiosine. Esta palabra griega la tenemos ahí en la proyección. Es una palabra que se traduce como justicia, pero que implica bondad y que implica también integridad. No solamente es un balance, es ser alguien justo, pero es algo que implica bondad e integridad. La estructura gramatical del texto de Mateo 5:6 nos hace entender en el idioma original que es bienaventurado aquel que desea toda la justicia. No una parte de la justicia, sino toda la justicia. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de nosotros, hermanos, tenemos dos formas de medir. Déjenme ponerlo así, tenemos dos varas. Cuando alguien nos hace algo, somos muy duros con esa persona. Es que eres muy injusto, tienes que cumplir y exigimos que esa persona cumpla con lo que prometió. Pero cuando nosotros somos los que no cumplimos, nos excusamos. ¿Entiendes lo que digo? Es que no pude. Es que tienes que entenderme. Es que, mira, yo sí quería hacerlo, pero no lo pude hacer. Cuando nosotros tenemos esas dos varas con las que yo mido a una persona tengo esta tolerancia para una persona, pero para mí tengo esta tolerancia. ¿Entiendes lo que digo? Eso no sería esta justicia de la que está hablando. Cuando estamos hablando de este tipo de justicia, realmente la palabra que puedo decir es la palabra integridad. ¿A qué me refiero? Cuando la forma como yo pienso es la forma como yo actúo, es la forma como yo hablo. Cuando yo soy justo con otra gente, pero también soy justo conmigo mismo, es decir, si yo me impongo algo, yo también lo cumplo. No estoy fraccionado, estoy completo. No soy en un momento bien y en otro momento malo. Soy coherente, soy congruente. Vivo lo que predico y predico lo que vivo. Y es algo, hermanos, que de hecho, cuando habla la Biblia acerca de las características del pastor, el pastor debe tenerlo. No debe de enseñar a lo que no vive. Debe de vivir lo que predica y predicar lo que está viviendo. Pero no solamente es algo para el pastor, es algo para todos nosotros. Donde debe de haber en nuestra vida, hermanos, integridad. Donde nosotros cumplimos lo que nosotros decimos. Donde nosotros lo que pensamos, lo vivimos. Muy interesante cómo hay gente luego muy sabia, ¿no? Sí han visto gente que da consejos excelentes. Yo conozco gente que tiene ideas muy buenas y da consejos muy buenos, pero luego yo digo, ¿y por qué no lo aplican? O sea, los dan y uno dice, oye, lo que dijiste es excelente, qué sabiduría, pero ¿por qué no lo hacen? Y a lo mejor nosotros podemos estar igual. Por eso dice este texto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Es inclusive digno de alabanza una persona que es íntegra, ¿no es cierto? Porque es muy difícil encontrar en este mundo gente que sea completamente íntegra. Pero cuando vemos a alguien que decimos esa persona es de verdad, esa persona no tiene una careta, no se está poniendo un disfraz, esa persona, así como yo la veo, es como es. Y esa es la grandeza, hermanos. Recuerden que todo esto lo estamos pasando por el tamiz de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que yo pueda hacer en mis fuerzas, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, es algo que nosotros hacemos por el poder de Dios en nuestras vidas.
porque la gente no puede ser íntegra por sí mismo. Justicia, hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia es un término que denota todas las bendiciones espirituales. En Mateo 6:33 dice así, lo leímos hace rato, mas buscad, ¿quieren leerlo conmigo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el texto, serán añadidas. Todo lo que haga falta en nuestra vida, hermanos, Dios lo va a proveer si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tenemos este tipo de hambre? Es decir, las cosas de Dios, hermanos, son nuestra prioridad. Piensen en un momento. Hace un momento nosotros pusimos una ofrenda aquí. Cuando yo recibo mi dinero, pienso, ¿verdad?, le voy a dar a Dios mis talentos. Cantamos, tocamos la guitarra, a lo mejor ustedes tienen diferentes talentos, yo no sé, a lo mejor hay gente que es muy buena para las cosas electrónicas, a lo mejor, no sé, Carlos, si tú seas muy bueno para las cosas manuales, arreglar y cortar, yo no sé, ¿verdad? Tenemos también una pareja allá atrás, gracias a Dios que están con nosotros, al ratito los saludo, pero tal vez tenemos habilidades diferentes. Las ponemos al servicio de Dios. Yo digo, bueno, yo tengo esto que Dios me ha dado, lo pongo al servicio de Dios. Hace unas semanas andábamos viendo la posibilidad de que alguien, de conseguir sillas para los niños, ¿no? Estamos aquí, este es prácticamente nuestro segundo domingo aquí, ¿no? Y a lo mejor yo ando por la calle y veo que están donando, pero a lo mejor yo digo, pues, ¿a mí qué, no? No me acuerdo de que en la iglesia necesitamos este tipo de sillas. A lo mejor veo un lugar donde están donando algo y digo, pues a mí, yo no lo necesito. Pero estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en las cosas de Dios. Si a lo mejor un día, hermanos, andamos, no sé, en un yacel y alguien regala Biblias, ¿no? Imagínense que por ahí tiene una caja alguien que son Biblias en español y que la gente no las quiere. Pues a lo mejor yo digo, no, pues yo para qué si yo ya tengo mi Biblia. Pero pienso en la iglesia y digo, esto puede servir en la iglesia a los hermanos. Lo que quiero que piensen, hermanos, es, en mi mente estoy continuamente pensando en las cosas de Dios, en la justicia de Dios. Cuando conozco una persona que no conoce de Cristo, traigo yo un folleto o le digo, mira, te invito a la iglesia. O esa misma persona me dice, es que tengo muchos problemas con mi esposo, tengo muchos problemas con mis hijos, mira, tengo una situación de drogadicción. Y yo le digo, bueno, que Dios te ayude. En lugar de hablarle de Cristo o inclusive decirle, yo te invito a la iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es un concepto abstracto del que estoy hablando yo esta mañana. No es una cosa como, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, quién sabe qué será. Es algo completamente práctico. El estar buscando el reino de Dios y su justicia. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿He sido yo justificado? En Romanos 3:23, hermanos, y aquí es una de estas citas que, si lo puede buscar en su Biblia, Romanos 3:23, Romans 3:24, well, it's really similar, right? Siendo justificados, dice el texto, fíjense lo que dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo tener hambre y sed de justicia si no he sido justificado? Y la pregunta aquí, la pregunta para ti esta mañana es, ¿has sido justificado? ¿Has sido perdonados tus pecados? Jesucristo te ha perdonado, le has pedido al Señor Jesucristo perdón, te has arrepentido sinceramente de tus pecados, has invitado a Jesucristo a tu vida, porque de otra manera no puedes ser justificado. En Romanos capítulo 3, versículo 10, hermanos, ahí estamos en el 3:24, pero vean el 10 que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el texto, no hay justo ni una sola persona. No hay nadie en esta tierra que sea justo. Necesitamos ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente sucede cuando nos arrepentimos y cuando invitamos a Cristo a nuestra vida. Yo quiero decirles aquí algo. Si tú nunca lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo.
reconocer delante de Dios y decir, Señor, yo sé que soy pecador. Yo no me puedo escudar. Tal vez yo me escudo con toda la gente diciendo y me justifico que yo no he hecho lo malo, pero tú sabes, Señor, que he dicho malas palabras, que he tenido malos pensamientos, que he tenido malas acciones. Y Señor, te pido que tú me perdones. Y Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi corazón, creo en ti, te acepto. Cuando nosotros tenemos esta justificación de nuestro Señor, entonces, como dice Efesios 6:14, dice el texto, estad pues firmes, this is Ephesians 6:14, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No podemos tener la justicia de nuestro lado si nosotros no hemos creído en Cristo. No podemos tener esa protección de la justicia de Dios de nuestro lado si no hemos creído en Cristo. Y esto me lleva a la siguiente idea, acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es el anhelo de ser positivamente santo. Ahora, déjeme esto explicarlo de una forma muy sencilla, ¿ok? Cuando yo creo en Cristo, en el momento que yo me arrepiento de mis pecados y yo invito a Jesucristo a mi corazón, en ese momento el Señor me santifica porque me hace parte de Él, me hace su hijo y mi espíritu es de Él. Fíjense, número 1, mi espíritu. Después va a venir mi mente y mi cuerpo, porque yo soy 3 partes, soy espíritu, alma y cuerpo, o mente y cuerpo. En la medida que yo estudio la palabra de Dios, en la medida que yo voy conociendo a Dios, yo voy siendo santificado. Antes yo decía malas palabras, ahora ya no las diga. Antes era yo muy mentiroso, ahora ya no soy mentiroso. Antes yo robaba, ahora ya no robo. Antes yo me drogaba, ahora yo ya no me drogo. Y yo voy cambiando. Era una persona a lo mejor violenta en mi familia, ahora ya no lo soy y voy, fíjense, siendo santificado en mi mente y en mi forma de actuar. El día que yo muera y que vaya a la presencia de Dios, seré glorificado y mi cuerpo será transformado. Ahora, están conmigo, ¿verdad? En el momento que yo creo, Dios santifica mi espíritu, soy de Él. Pero mi cuerpo y mi mente van a ir siendo santificados en la medida que yo comprendo la palabra y la aplico. Y un día, cuando yo vaya a la presencia de Dios, seré completamente glorificado. Y de eso se trata. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, es porque queremos ser cada día más santos. Ahora, la palabra santo es una palabra que significa apartado. Literalmente, hagan de cuenta que si yo tuviera un pedazo de hoja es como cortar, rasgar. Cuando ya no eres parte de lo que eras antes, ahora eres parte de algo más. Y la idea es que ahora somos parte de ¿quién, hermanos? De Dios. Le pertenecemos a Él. Y todo lo que antes hicimos, si yo adoré ídolos, si yo defraudé a la gente, si yo hice cosas malas, si yo inclusive trafiqué con droga o maté a alguien, Dios perdona eso y yo ya no soy lo que yo era. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y de ahora en adelante yo pertenezco a Dios y yo vivo para Él. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 8, in Philippians chapter 3, verse 8, and also I'm going to read verse 14. Philippians 3, 8 and 14. Filipenses 3, hermanos, dice el texto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo que está diciendo Pablo, él está diciendo todo lo que yo era. Ahora, fíjense el pensamiento. Hace un momento hablé de las cosas malas que hicimos, pero a lo mejor hay quienes nos sentimos muy orgullosos por lo bueno que hicimos. ¿Me entienden? Estoy dándole la vuelta a la moneda. A lo mejor yo digo, bueno, yo tengo 2 doctorados, tengo un doctorado en lenguas bíblicas y tengo un doctorado en exposición de la Biblia. Yo he trabajado en universidades, yo he hecho muchas cosas buenas
y nos empezamos a exaltar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo soy re bueno para las matemáticas, yo soy muy inteligente, tengo muchos talentos, y creemos que por eso que nosotros tenemos todos esos talentos y todas esas cosas, nosotros ya somos algo especial. ¿Qué dice Pablo? Para mí, ¿saben qué? Eso es basura. Porque lo más importante es Cristo. ¡Wow! Ahora estoy hablando de un hombre, hermanos, que hablaba varios idiomas. Estoy hablando de un hombre que tenía una inteligencia excepcional. Estoy hablando de un hombre trabajador. Pablo es tal vez uno de los discípulos más mencionados cuando nosotros predicamos, hablando de todo lo que hizo. Él es el escritor de la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento. Y Pablo, con todas esas credenciales, él era judío, él era benjamita y era fariseo de fariseos y tenía conocimiento de letras y de tantas cosas, pero Pablo dice, todo para mí eso es basura. De tal manera, hermanos, que ni nuestro pecado que hicimos en el pasado, ni nuestros logros cambia nada. El que hace el cambio en nuestras vidas es Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? No depende de mí, hermanos. No depende de qué tan bueno, qué tan magnífico soy o lo malo que yo fui. Depende de la obra de Cristo en mi vida. Y hambre y sed de justicia es eso. El deseo de esa santidad, de estar cada vez más cerca de Dios. El versículo 14 de Filipenses 3 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no me quedo yo aquí diciendo, bueno, ¿saben qué, hermanos? Pues miren, antes yo era muy malo, pero ahora yo ya soy bueno, trato bien a mi esposa, me porto muy bien, no digo malas palabras. Yo creo que ya estoy bien, ¿no? Yo creo que ya estuvo suave. No. Pablo dice, yo sigo adelante, porque hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo para nuestro Dios, hay mucho por crecer. Esa debe ser nuestra actitud, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, hermanos, puedo también decir que es la insaciable hambre y sed de conocer a Dios. La insaciable hambre y sed de conocer a Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 42 que hace un momento mencionaba? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En la vida de un hombre satisfecho, que ha creído en Cristo, que ha sido transformado, solo debe de haber una insatisfacción. Escuchen esto. En la vida de un hombre satisfecho, que ha creído en Cristo, que ha sido satisfecho en su vida, solamente debe haber una insatisfacción, y esa es no tener suficiente alimento espiritual. No porque no lo haya, sino porque queremos más y queremos más. Bendito Dios, hermanos, que usted venga el miércoles a las 6:30 a escuchar la palabra, y el domingo, y que como algunos me han dicho, ¿me puede dar un estudio bíblico? Sí, ¿verdad? Y que tenga esa hambre de abrir su Biblia todos los días y de orar y de venir. Algunos de ustedes no lo saben, pero yo soy pastor por muchos años y he estado en muchos lugares, y aquí viene siendo como mi quinto lugar, ¿no, Irma? Bueno, allá atrás está mi esposa, el quinto lugar donde comenzamos, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y ha sido muy bonito, hermanos, cuando alguien viene y me pregunta, oiga, pastor, ¿y qué quiere decir esto? Oiga, pastor, estuve leyendo este pasaje, ¿qué quiere decir? ¡Qué hermoso! Porque ese es el hambre y sed de Dios, hermanos, ¿entienden? No está la Biblia ahí guardada en la casa y el domingo andamos buscando, ay, ¿dónde le dejé la Biblia? No, pues quién sabe. No, pues ahora nos vamos sin Biblia, al fin que ya la traigo en el teléfono, ¿no? No, pero realmente, hermanos, tenemos esa hambre de estar buscando de Dios. Es la única insatisfacción, eso es lo que nos dice el texto. Es interesante cómo el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta en estos siguientes pasajes. Juan, capítulo 6, los versículos 51, y luego en el 7, 37 y 38, y en el 35. Y busquen, hermanos, porque sí quiero que sus Biblias las abran ahí en la Biblia, y no se confíen, ¿verdad? El hermano pone todo ahí en la pantalla, entonces no es necesario. No, búsquenlo, hermanos, vean lo que dicen las citas.
En Juan 6:51 Jesucristo se presenta como el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Juan capítulo 7, la siguiente cita, versículos 37 y 38, se presenta como el agua viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan 6:35, Jesucristo se presenta como agua y como pan, o como pan y agua. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora déjenme aclararles algo muy importante. ¿Por qué Jesús se menciona como pan y como agua? Cuando el pueblo estuvo por 40 años, el pueblo de Israel en el desierto, la única fuente de agua y de pan era Dios. Dios permitió que todas las mañanas ellos pudieran recoger un alimento que se llamaba maná. La Biblia nos habla de esto en el Antiguo Testamento. Y durante 40 años, todos los días ellos, excepto el día de reposo, se levantaban y recogían estas hojuelas, dice la Biblia, y con ellas hacían pan. Y lo que comían eran pan. Ahora, imagínense a un pueblo que fue alimentado por pan durante 40 años, ¿cuán importante va a ser para ellos el pan? Pues sí, ¿no? Imagínense, es la comida más importante porque es la única que tienen. Cuando ellos tenían sed, Dios era el que proveía también el agua. Y Jesucristo vuelve a decirnos en estos textos: yo soy el que voy a proveer todo lo que haga falta en tu vida. Yo soy el que voy a darte todo lo que sea necesario si confías completamente en mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Él nos da lo que sea necesario cuando nosotros lo buscamos de todo corazón. Él nos alimenta y nos sustenta día a día. Y no solamente estoy hablando del pan físico, pero también espiritual. Jesucristo dice: yo soy pan, yo soy el agua, yo soy lo que tú necesitas para vivir. Nuestro apetito, hermanos, va a demostrar también nuestro carácter, ¿no? Va a demostrar el tipo de personas que nosotros somos. Nosotros tenemos hambre de cosas saludables cuando somos sanos. Cuando no somos sanos, tenemos hambre de cosas que no son saludables. Cuando el Señor nos santifica, se nos antoja hacer el bien. Tenemos hambre de buscar a Dios. Pero cuando una persona no tiene a Dios, no tiene hambre de Dios. Entonces también el hambre nos indica lo que nosotros somos. Es muy desafortunado, por ejemplo, crear alimento o crear hambre por cosas que no sean espirituales. Crear hambre por cosas que no edifican. Hay gente que tiene hambre, por ejemplo, de ver cosas de terror, de ver películas de horror, de ver gente matando, cosas así. Hay gente que tiene hambre de ver pornografía, de ver cosas que son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Hay gente que tiene hambre de hacer lo malo. Y esa hambre nos está mostrando el tipo de persona que esa persona es. Cuando nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios, de la oración, de buscar a Dios, de la iglesia, de las cosas que alaban a Dios, eso nos habla de un apetito adecuado porque buscamos a Dios. El hambre y sed también son evidencia de la vida, porque los muertos ya no tienen hambre ni tienen sed. Aquella persona que tiene hambre y sed de Dios es porque está viva en Dios, es porque está caminando con Él. Una persona cuando está enferma, uno de los primeros síntomas que tiene es la pérdida de apetito. Y hermanos, espero que nunca pase eso en esta congregación. Que nunca digan ustedes: bueno, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de ir de leer la Biblia, porque eso es un síntoma de que estamos enfermos. Usted lo ve, ¿no? Cuando alguien está enfermo, no quiere comer. Y le hacen a lo mejor su mejor comida, su pollito que tanto le gusta, su carnita que tanto le encanta, y dice: no tengo hambre. Y cuando la persona se compone, empezamos a ver que ahora dice: sí, ahora sí tráeme aquello que me dijiste, mi juguito de naranja, ¿no? Ahora sí me lo voy a comer. Cuando nosotros, hermanos, estamos saludablemente, espiritualmente saludables, nosotros también vamos a tener hambre y sed de Dios.
Y esa es la evidencia de que estamos caminando con Dios. Es interesante también que Jesús dice hambre y sed, porque cuando pensamos en comida y en agua, hermanos, no estamos pensando en lujos, ¿o sí? Es lo más básico. Comer y beber es lo más básico. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que la sed de justicia, la sed de integridad, la sed de santidad, la sed del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, no son un lujo, sino son una necesidad. Eso es una necesidad en nosotros. Y termino. Cuando Dios crea una necesidad en nosotros, hermanos, Dios la va a satisfacer. Cuando un pecador, hermanos, se da cuenta de su necesidad de Dios, Dios toca ese corazón para que esa persona se arrepienta y vaya a los brazos de nuestro Señor. Cuando alguien anhela integridad en su vida, va a caminar con Dios y va a vivir una vida íntegra. Cuando alguien tiene hambre de la palabra de Dios, Dios le va a proveer de los medios para que pueda estudiar la Biblia, para que pueda orar, para que pueda ser saciado. De tal manera que por eso nuestro texto dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios pone en nosotros ese deseo, hermanos, pero Dios también va a poner, como dice la palabra, el querer como el hacer, y va a poner los medios para que nosotros podamos también ser satisfechos. Leíamos hace rato, cuando comenzó nuestra reunión: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el contexto de ese pasaje de Mateo 6, el Señor está hablando acerca de la vida, está hablando del vestido, está hablando del techo, está hablando del alimento. Pero Él dice: los gentiles buscan todo esto. La gente busca la riqueza. La gente busca muchas cosas que a veces no son necesarias. Pero dice Jesucristo: busquen el reino de Dios y su justicia. Dice: y todas las cosas serán añadidas. Si buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia, todo lo que haga falta en nuestra vida, hermanos, no solamente lo espiritual, sino aún lo que necesitamos para vivir, Dios lo va a proveer en nosotros. Jesucristo dijo, y termino con esta cita de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, el Señor le dice a sus discípulos, cuando ellos le preguntan si ya había comido, Él les dice: mi comida es que Él haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es eso. Y de esta manera Jesucristo podemos ver cómo es el ejemplo perfecto de lo que Él está diciendo. Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero Jesús mismo dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, ¿ese es tu alimento? ¿Eso es lo que buscas cada día, el hacer la voluntad de Dios? Dios permita que así sea. Vamos a orar.